ustedes en el día de hoy, para que podamos observar cómo una de las maneras como Dios salva. Por favor, preste mucha atención. Trataré de leerlo como si fuera él. Su testimonio lo titula como "Nunca dejen de orar por la salvación de un ser querido", por Don Johnson. Quiero compartir sobre cómo respondió el Señor a nuestra oración por nuestro hijo mayor. Muchos de ustedes han escuchado esto, el nombre James, mi hijo mayor. Mi hijo mayor era un niño modelo hasta que cumplió los 17 años. Pensábamos que era un verdadero cristiano. Había hecho una profesión de fe cuando era joven. Era un niño muy obediente, él era un niño muy bueno, era el tipo de chico que si llega un predicador, un evangelista a la iglesia, él lavaría su carro y trataría de servirle de todas las formas posibles. Pensamos por un tiempo que mi hijo James era auténtico. Pero cuando llegó justo a los 17 años, fue como si todo el infierno se desatara y ahí James decidió que quería el mundo. Muy pronto nos manifestó a nosotros, sus padres, que él solo estaba fingiendo, por así decirlo, jugando a este negocio. Puede haber algunos de ustedes que están aquí hoy que están haciendo lo mismo. Solo han estado fingiendo. Wow, podemos ser muy buenos pretendiendo ser auténticos cuando no lo somos. Podemos jugar a esta cosa y realmente engañar incluso a las personas más cercanas a nosotros. Y así fue como se puso en manifestación la rebelión de nuestro hijo James. Empezó a ser notoria cada vez más y más su rebelión, desobediencia, terquedad, y fue creciendo. Pero nuestros corazones se estaban rompiendo. Llegó el momento donde finalmente le tuvimos que decir a James: James, hijo, si tú no vas a vivir según nuestras reglas y hacer lo que nosotros decimos y someterte a nuestra autoridad, vas a tener que mudarte. Y James nos dijo: pues me voy a mudar. Fue algo desgarrador, pero a veces tienes que dejar ir a la gente. Tienes que dejar ir a tu propia familia. De hecho, Dios nos estaba enseñando a dejar ir a las personas. Solo dejamos ir a James. Él se mudó. Pero las cosas para James fueron de mal en peor en su vida. Quiero decir, se desplomó hasta las profundidades. Queridos amigos, se fue en una vida de pecado y rebelión, bebiendo, pasó por un mal matrimonio. Todo esto totalmente contrario a la Escritura, y se nos partía el corazón. Estábamos teniendo un solo pensamiento en ese momento, y sabemos que muchos padres se pueden sentir tentados a pensar de la misma manera cuando tienen un hijo o una hija que está en rebeldía. Los pensamientos eran: ¿qué he hecho mal? ¿Qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué tipo de inconsistencia había hecho en mi vida, en mi casa? ¿Qué pude haber hecho para desencadenar esto? Así que teníamos toda esta carga de pensar, no solo la carga de que nuestro hijo estuviera fuera en pecado, sino también la carga de pensar: no hicimos las cosas bien con nuestro hijo. Porque veíamos a otras familias que sus hijos sí andaban en obediencia y Dios seguía siendo bueno, fiel y amoroso con ellos. Fue tan desgarrador para nosotros que nuestro hijo mayor, al que tanto le teníamos expectativa, esperanza, y que él estuviera en una dirección totalmente contraria, total y absoluta rebeldía. Mi esposa y yo, mi esposa May, no podemos decirte cuántas horas pasamos durante varios años orando por James. Orando, ayunando. Mi esposa incluso noches enteras despierta mientras James estaba en Tennessee, trabajando en tubería y viviendo como en el infierno.
Mi esposa estaba tan agobiada y conmovida debido a los peligros particulares que James estaba pasando en ese momento. Ella estaría orando al Señor por la liberación de James, que el Señor lo protegiera, lo cuidara, pero sobre todo que lo salvara y lo trajera de nuevo a casa. Esto se mantuvo durante varios años. James estaba en el centro de Tennessee y esto ocurrió alrededor de 1996. Un domingo por la tarde yo estaba sentado en la sala de estar y le dije a mi esposa May, May, voy a salir al porche a orar una vez más por James. Puedo recordarlo, también salí al porche delantero y me puse del lado derecho del porche donde podía ver los cielos. Me arrodillé ante Dios y le dije, Padre Dios, tú eres Señor sobre todo y haces lo que te place. Y nadie puede mandarte o decirte qué hacer. Señor, si matas a mi propio hijo y lo pones en el infierno esta noche, tú serías justo al hacerlo. Tú tienes ese derecho. Pero Señor, si quisieras, lo salvarías. Tú podrías salvarlo. Lo salvarías. Me levanté de esa oración y sentí tan claro que el Señor había escuchado mi oración. Volví a entrar y le dije, May, amor, Dios va a salvar a James. ¿Lo recuerdas, May? ¿Lo recuerdas? Dios va a salvar a James. No sé cuándo, no sé cómo, pero el Señor va a orar. Al día siguiente, al mediodía, sonó el teléfono. Ambos estábamos en casa, en la sala de estar. Y adivina quién estaba al otro lado de la línea. Era James. Papá, ¿orarías por mí? Necesito estar bien con Dios. Y el día siguiente volvió a llamar y dijo, papá, tengo que estar bien con Dios, ¿orarías por mí? Salí hoy, me compré una Biblia, empecé a leerla, mi vida se está desmoronando. Necesito al Señor. Papá, ¿orarías por mí? Le dije, claro, James, oraré por ti. Me volvió a llamar al día siguiente y él me dijo, papá, el Señor no me ha salvado, pero estoy leyendo las Escrituras. Había conocido a una chica en Tennessee que lo invitó a una iglesia de tipo carismático y fue a ese lugar. De hecho, había ido a la iglesia ese particular pasado domingo, cuando el Señor comenzó a poner a James bajo convicción. Y él le dijo a esta chica, él le dijo, ¿sabes qué? No necesito saltos, no necesito gritos, necesito ir a una iglesia donde alguien me diga la verdad que necesito oír. Mira, James había sido criado bajo la predicación de la verdad y pudo discernir la diferencia entre lo que se predicaba en este tipo de iglesia. Le dije, James, seguro que hay algún lugar por allí que predica el verdadero evangelio, algún lugar donde puedas escuchar la verdad. Y él me dijo, sí, eso le dije a esta chica, tenemos que encontrar una iglesia que predique la verdad. Lo triste en ese momento era una carga. Entonces James dijo, ¿podría la gente en la iglesia este miércoles por la noche tener una oración especial por mí para que el Señor me salve? Quiero que le pidas a la gente que oren por mí en la iglesia. Le dije, claro, James, oraremos por ti, sigue leyendo tu Biblia, buscando al Señor, porque los dos sabíamos que esto de ser salvos no era simplemente decir una oración. No era una solución de 2 más 2, 4. No era una solución ABC, lo que Dios tuvo que hacer para salvar. Dios tenía que hacer una obra en la vida de James y cambiarlo.
había pasado por la pequeña rutina y sabía que eso no funcionaba, por así decirlo. Tenía que tener a Dios salvándolo. Y James dijo, oren por mí. Ese miércoles por la noche, en nuestra reunión de oración, nuestro rebaño se había reunido. Eso es lo que es tan inusual. Ese día estábamos en un estudio algo perteneciente a la vida cristiana y viviendo como un cristiano. Pero ese día en particular el Señor se movió sobre mí y me dio un mensaje sobre 1 Juan capítulo 1, versículo 8 al 9. Y no podía entender por qué. La Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Y el Señor me acababa de poner un fuerte mensaje sobre 1 Juan acerca del perdón de los pecados y cómo, si éramos honestos y fieles a confesar nuestros pecados, Dios era fiel a su palabra y nos limpiaría independientemente de cuáles hayan sido nuestros pecados, independientemente de cuán profundamente fueran, independientemente de cuán malvados fueran nuestros pecados. Él simplemente nos limpiaría por causa de su Hijo, el Señor Jesús. No sé por qué, pero dije, lo voy a predicar porque eso es lo que estaba en mi corazón. Y bueno, acababa de terminar y decirle a la gente ese miércoles por la noche, amigos, hermanos, James llamó y James está bajo la ira y condenación de Dios. El Señor está tratando con él y él quería que en esta noche oráramos por él. Alabado sea el Señor. Y algunos de ellos dijeron, James. La gente decía, James, tiene que estar bromeando. James, tu hijo, ¿quiere que oremos por él? Dije que sí, que era por James. Y apenas compartí el hecho de que estaba bajo condenación y que estaba tratando de encontrar una iglesia, yo todavía estaba parado allí, habíamos tenido una oración y en la puerta principal entró James. Había conducido 6 a 7 horas para estar en la iglesia con nosotros ese miércoles por la noche. Entró a la iglesia, tenía el pelo largo, se veía muy rudo, había estado viviendo una vida muy dura. Entró, se sentó junto a su mamá, puso su brazo alrededor de ella y mi corazón estaba lleno de alabanza, se expandió mi corazón en adoración, mi corazón se llenó de alegría, apenas podía hablar, me derramé en el mensaje de 1 Juan acerca del perdón de los pecados. Solo un simple mensaje, cómo Dios pudo perdonar el más profundo y el más oscuro y el más feo de los pecados porque nos amó tanto que Él ofreció a su propio Hijo en nuestro lugar. Que Dios estaba tan complacido con su Hijo, con el sacrificio, con el sufrimiento de su propio Hijo amado, que Él podía limpiar a cualquier pecador quien fuera honesto y viniera, pusiera su vida delante de Él. Finalmente James solo miró y nunca olvidaré la expresión de su rostro. Era como un hombre hambriento, queriendo un pedazo de pan. Un hombre tan hambriento, tan sediento, queriendo un trago con toda desesperación. Simplemente bebió cada palabra que escuchó esa noche en 1 Juan. Cuando terminó el mensaje, se levantó y comenzó a abrazar a todos los de la iglesia y decir, oren por mí, por favor, oren por mí. Y James esa noche me mantuvo despierto completamente hasta altas horas de la madrugada, queriendo hablar de cómo uno podría saber si fue perdonado, cómo puedes saber si eres salvo. Él definitivamente esa noche me agotó, estaba exhausto, estaba cansado, hasta que finalmente nos fuimos a la cama. Nos levantamos a la mañana siguiente. James tuvo que volver a Tennessee, era una cosa relacionada con su trabajo, él debía volver. Y él me dijo, el Señor no me ha salvado aún. Tuvimos una oración y él dijo, papá, sigue orando por mí. Y le dije, lo haré. Y él me dijo, seguiré buscando al Señor. Unas horas más tarde me llamó y él me dijo, papá, en algún lugar alrededor de Memphis, Tennessee, el Señor me salvó. Y dijo, el Señor entró a mi vida en algún momento y Él me salvó y me dio paz y perdón. Él tenía una gran cantidad de CDs en su tablero
mundanos, malvados, música infernal, rebelde, y agarró todos los CDs y los tiró por la ventana. Pero quiero decirte algo, que él tirara esos CDs no fue lo que los salvó. Amigos, lo que hizo posible que James fuera salvo era que Dios lo salvaba. La verdadera prueba en el Purín fue unos meses más tarde. Tuvimos la oportunidad y tiempo para ir a visitarlo en Génesis. Y él no era el mismo James. No se parecía en nada a lo que antes había sido. Las cosas viejas pasaron. Todas las cosas se habían vuelto nuevas. La vida de Dios mostrada en su alma. El rostro de paz estaba en su frente. El gozo del Señor estaba en su corazón. Las grandes alabanzas de Dios estaban en sus labios. Mamá, papá, nunca te canses de orar por tus hijos. Hermano, hermana, nunca te canses de orar por tu familia. El último capítulo aún no está escrito. Sigue llamando, sigue esperando, sigue suplicando, sigue predicando. Un día usted puede tener la fortuna de sentir que Dios ha escuchado su oración. Alabado sea el Señor, alabo al Señor por ustedes, alabo a Dios por todos ustedes. Doy gracias a Dios por conocer al Señor. Puede que nunca nos volvamos a encontrar. Esta puede ser mi última vez en esta ciudad. Puede ser que yo vaya a casa y me caiga de un ataque al corazón. Usted también puede ir a su casa y caerse de un ataque al corazón. Pero nos espera un gran día. Estaremos juntos con el Señor. Déjame recomendarte, si no eres cristiano, entrar en esto, entrar en Cristo. No te pierdas de esto, no te pierdas de esta gran alegría. La salvación también puede ser tuya hoy. Créelo, puedes ser perdonado este mismo día. Puedes irte hoy a casa como una nueva criatura en Cristo Jesús. Inclina tu corazón ante Él, entrégate ante Él. Pídele lo que más necesitas, tu salvación. Y vea lo que Él hará. Oremos. Señor, muchísimas gracias por tantos testimonios acerca de cómo tú estás salvando a las personas. Tú eres un Dios vivo y tú sigues salvando. La salvación no ha cesado. Señor, muchísimas gracias. Y si en esta mañana, Señor, hay alguna persona que se ha estado engañando pensando que es salva y no es salva, Señor, tú puedes traer convicción a su vida. No nos rendimos, Señor. Creemos que tú estás salvando, que tú estás llamando, Señor. Muchísimas gracias. Oramos por nuestras familias que aún no han llegado a tus pies, Señor. Tú puedes salvarlos. Muchísimas gracias, Señor. Amén. Estamos en la semana número 24. Quisiera que usted pudiera acompañarme en Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 13. Por favor, vaya allí y ayúdeme a observar el texto. Efesios 2, versículo 11 al 13, dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanzas, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Por favor, observe conmigo el versículo 11. En la primera parte, Pablo, después de hacer un despliegue
de quién es el hombre. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre necesita salvación. Después de exponer que somos salvos solo por la gracia, Pablo habla a sus lectores y les dice: recuerden, no olviden, recuerden que en otro tiempo usted era igual a los demás. Usted y yo éramos iguales a los que hoy están sin Cristo. Así éramos nosotros. En delitos, en pecados, ofendiendo a Dios con nuestra vida, intentando alcanzar el favor de Dios en nuestras fuerzas. Y eso es literalmente lo que significa esa palabra. Recuerda, piensa, trae a tu mente. Pregunta para nosotros: ¿quiénes éramos nosotros en otros tiempos? Si digo que soy salvo, si digo que Dios me ha salvado, pudiera colocarme en esta mañana a recordar quién era yo antes de llegar al Evangelio. ¿Quién era yo antes de conocer las riquezas de su gracia? ¿Pudiera usted ubicarlo en un tiempo? Porque si no hay diferencia, o sea, si seguimos siendo los mismos, si Dios no nos ha cambiado, entonces no podemos decir que Dios nos ha salvado. Porque cuando Dios salva a una persona, Dios no la deja igual. Dios cambia a una persona completamente. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a la gente de Éfeso. Recuerden quiénes eran ustedes. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en la ciudad de Éfeso, había una división entre los que eran judíos, y los que eran gentiles. ¿Quiénes eran los judíos? Los judíos eran los que creían que tenían las promesas de Dios. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran todas las personas que no creían en Dios. Y dice: recuerden que en otro tiempo ustedes eran como los gentiles. En otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, llamados de circuncisión, por tal llamada circuncisión hecha por manos de la carne. Versículo 12. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Ahora, pudiera que encontráramos aquí algunas palabras como confusas, o algunas palabras que no podemos definirlas fácilmente. La primera palabra que encontramos ahí en el versículo 11 es la incircuncisión. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión. Entonces quiero ubicarlo un momento en este tiempo de historia. Pablo le escribe a la gente que se encuentra en Éfeso. En Éfeso hay dos tipos de personas que se llaman cristianos. Unos eran judíos, de padres judíos o judíos de nacimiento, israelitas, y otros eran de cualquier otra nacionalidad. Pero entre ellos había división. Porque la Biblia en el Antiguo Testamento ordenaba y le decía a la gente: para obtener las promesas de Dios, tienes que circuncidarte. Circuncidarte es extraer un pedazo de la piel de los hombres. Y todo aquel que no pertenecía a Dios, y todo aquel que no pertenecía a los judíos, eran los incircuncisos. Ellos físicamente no habían cortado un pedazo de su piel. Y había como una división, como una guerra en la misma iglesia de Éfeso. Las personas se creían más espirituales porque algunos sí habían cortado un pedazo de su piel. Y por eso aquí dice, en el versículo 11, en la parte final, dice:
la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. En el original, si usted va a los textos originales, dice hecha por manos humanas, obra de manos humanas. Ahora, la circuncisión era un mandamiento temporal que señalaba una realidad más profunda. Dios no quería que la gente se cortara un pedazo de su piel. Dios quería que la gente entendiera que necesitaba que Dios mismo cortara su corazón. Eso era lo que Dios quería que cada persona que escuchaba el Evangelio entendiera. Cada persona que decía necesito a Cristo, necesito ser salvo, pudiera mirar su corazón y ver que su corazón tenía un pedazo de carne extra que no necesitaba. Porque Ezequiel nos dice, el corazón del hombre es como una piedra. Y si tienes un corazón de piedra, no puedes escuchar a Dios. Y si Dios no te ha cambiado, no puedes escuchar la palabra y hacer lo que dice la palabra. ¿Quién eras tú en otro tiempo? Si tú dices que crees en Dios, por favor, haga memoria conmigo en esta mañana. Si tú dices creer en Dios, si tú dices que eres cristiano, mi pregunta, como la de Pablo, es: ¿recuerdas quién eras tú antes y ahora quién eres tú hoy en día? Tu vida se divide en dos historias: antes de Cristo, después de Cristo. ¿Cómo eras tú antes de llegar a Cristo? ¿Y cómo dices tú y cómo dice la gente que tú eres hoy en día cuando estás en Cristo? ¿Qué es lo que Pablo estaba tratando de decir aquí? Que los que habían cortado un pedazo de su carne y los que no habían cortado un pedazo de su carne, estos dos grupos de personas, antes de llegar a Cristo, eran iguales. Tenían los mismos malos pensamientos, habían cometido los mismos delitos. Y eso es lo que necesitamos entender. Vuelva a leer el versículo 11 ahora con este contexto. Recordad, pues, que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. Versículo 12. La primera parte. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Si usted no puede recordar esto en su vida, probablemente usted no cree que usted ha ofendido a Dios. Probablemente usted no cree que el hombre es malo en su esencia. Que el hombre tiene antecedentes. Que si el hombre hoy se levantara y más nunca volviera a fallar y más nunca volviera a pecar, aún así, ante el juez, ante Dios, tiene una pila de antecedentes de pecados contra Dios. Éramos como los demás que no eran salvos, éramos como las demás personas que dicen, las encuentra, las he escuchado, personas que dicen creer en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en Dios. Con sus labios dicen creer en Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Los ritos y ceremonias religiosas como la circuncisión eran hechas por manos humanas, cortaban lo externo, pero la maldad interna de cada hombre y cada mujer permanecía. Ellos permanecían en sus delitos y pecados. Acompáñenme un momento a Romanos capítulo 2. Romanos
28 y 29. No estoy en el libro. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Tiene la explicación de lo que acabamos de decir. Porque no es judío, léalo bien ahí, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. ¿Hecha por manos humanas? No. ¿Qué dice ahí? Por el Espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino que procede de Dios. Se lo voy a graficar un poquito mejor, o un poquito más digerible. No es ciudadano del reino de Dios quien aparenta externamente ser cristiano. No es ciudadano del reino de Dios quien hace esfuerzos, obras externas. No es ciudadano del reino quien cumple una serie de reglas antiguas. Es ciudadano del reino y puede obtener las promesas aquel que interiormente Dios ha cortado su corazón. Que el Espíritu mismo ha cortado su carne, ha cortado la parte podrida de su corazón. Eso es lo que significa. Aquel que dice que es creyente es porque Dios le ha dado un nuevo corazón. Ha cortado su corazón viejo, su corazón de piedra, y le ha dado nuevos deseos. No deseos para seguir pecando, sino deseos para hacer la voluntad de Dios. Si usted hoy dice que es creyente, si usted hoy dice que es cristiano, pero no desea hacer la voluntad de Dios y no está haciendo la voluntad de Dios, usted es cristiano externo, pero por dentro sigue siendo la misma persona de antes. Y tenemos hoy en día una serie de supuestas iglesias. Hay sectas como los judaizantes. Ellos quieren hacerse llamar judíos, ellos quieren hacerse llamar israelitas, ellos quieren y se creen más espirituales y se creen más bíblicos porque hacen cosas externas como circuncidarse, quitarse un pedazo de su piel. Pero hacen estas cosas externas, estas cosas religiosas, estos rituales vanos que no sirven para nada. Acompáñenme a Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. ¿Aquí va? No. Porque en Cristo Jesús, ¿qué dice? Ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Pablo está diciendo, en Cristo Jesús, las cosas, las obras externas no significan nada, no tienen valor alguno. Que alguien se corte un pedazo de su piel o que alguien se deje un pedazo de su piel no significa nada. Lo que verdaderamente tiene valor para Dios es la fe,
Y lo estudiamos la semana pasada. La fe es un don, un regalo que Dios da. La fe que obra por amor. Es decir, que seguir una serie de reglas estrictas no significa nada. Eso no me va a dar salvación. Este corte externo no significa nada, es lo que está diciendo la Biblia. Y esto nos da una claridad. Cuando usted esté estudiando el Antiguo Testamento, cuando usted quiera estudiar la Biblia y quiera meterse en algún libro del Antiguo Testamento, usted necesita depender directamente de los libros del Nuevo Testamento, porque ellos son los que le van a decir lo que verdaderamente tiene peso en el Antiguo Testamento y lo que en el Antiguo Testamento no significa nada. Ese acto, esa simbología de cortarse un pedazo de piel, era solo una simbología de lo que Dios iba a hacer en Cristo. Cristo iba a tomar el corazón de los hombres malos, pecadores, con delitos, con pecados, el corazón de los criminales, y iba a extraer este pedazo de piel espiritual y la iba a quitar y la iba a cortar para ser una nueva persona. Porque toda persona, todo creyente, toda persona que ha sido salva en Cristo Jesús, tiene un nuevo corazón. Es decir, que tu corazón viejo no sirve para entrar al reino de Dios. Tu corazón viejo no sirve para entrar al reino de los cielos. Tu corazón viejo no se puede salvar a sí mismo. Esto quiere decir que el Nuevo Testamento nos da las bases para nosotros poder interpretar el Antiguo Testamento. Los sacrificios, todos los sacrificios del Antiguo Testamento ahora están terminados, ahora están cumplidos en Cristo. Entonces yo le voy a decir en esta mañana lo que no es la vida cristiana. ¿Qué no es la vida cristiana? La vida cristiana no es una cuestión de ritos y ceremonias religiosas. La vida cristiana es fe. Esa es la vida cristiana. Creer. Romanos dice, la fe viene por el oír. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, la fe es dada por Dios. La fe es un regalo que Dios te da para creer. Filipenses nos dice que Dios nos ha concedido el creer en Cristo, el creer en el Evangelio. Entonces, usted puede irse claro hoy, solo con Gálatas capítulo 5, versículo 6. La circuncisión, la incircuncisión, los ritos religiosos, las ceremonias, no son nada para Dios. ¿Qué vale para Dios? La fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza, dice Jesús. Una fe pequeña que se monta en este puente poderoso, en este puente grande que se llama Cristo. Cristo es el puente que necesita tu vida. Cristo es el puente en el cual necesitamos montarnos y quedarnos. ¿Y sabe qué va a suceder? Lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Quien tiene la verdadera fe, quien tiene fe verdadera, quien no tiene una fe fingida, va a producir obras. Va a producir buenas obras porque ya Dios le ha salvado. Y estas obras van a venir en un desbordamiento de amor, porque eso es lo que caracteriza a un verdadero creyente. Eso es lo que caracteriza a un creyente cristiano, a un creyente bíblico, a un creyente que quiere vivir bajo lo que dice Dios, su voluntad en la Escritura. Un creyente verdadero está desbordando amor. No cualquier amor, no cualquier clase de amor. El amor igual, parecido al de Cristo. Quiere ser como Cristo, quiere expresar el amor como Cristo lo ha hecho. Vuelvo al versículo 12 de Efesios capítulo 2, por favor. ¿Qué quiere recordarle Pablo a los que dicen que son creyentes?
quiere recordarle algo. Efesios capítulo 2, versículo 12, léalo conmigo, por favor. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños al pacto, a los pactos de la promesa, y gravemente sin tener esperanza, sin tener a Dios, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. ¿De quién más está hablando Pablo? De usted y mí. Porque es muy fácil pensar en otra persona. Uy, esta otra persona tan mala que es, tan mala que ha sido toda su vida. Pero la Biblia nos está hablando personalmente a nosotros. No sé cuánto tiempo tiene usted diciendo que es cristiano, pero le está hablando a usted, no a otro. Es usted el que estaba en contra de Dios, es usted el que le había dado la espalda a Dios con sus pecados, es usted el que no cumplía la voluntad de Dios. Y Pablo les recuerda que en otro tiempo ustedes estaban separados de Cristo, apartados, sin Cristo. Y quiero preguntarle a usted, ¿qué puede hacer una persona sin Cristo? ¿Qué puede hacer una persona aparte de Cristo? ¿Cómo una persona sin Cristo puede salvarse de la condenación eterna? ¿Cómo una persona puede lavar sus pecados? ¿Cómo una persona puede estar bien con el juez, con Dios? ¿Cómo una persona puede evitar ir para la cárcel cuando ha cometido un grave crimen? Primera de Juan capítulo 3, versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano homicida. O sea que no necesitamos agarrar un cuchillo y matar a alguien para que Dios nos vea como homicidas. Somos homicidas cuando aborrecemos a nuestros hermanos. Todo aquel que aborrece a su hermano homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Dios, en Cristo. Entonces mi pregunta es, ¿qué puede hacer una persona sin Cristo? ¿Cómo una persona se puede salvar sin Cristo? ¿Cómo una persona puede cumplir la justicia, la voluntad perfecta de Dios sin Cristo? ¿Cómo una persona puede agarrar todos sus antecedentes ante el juez y borrarlos? ¿Cómo una persona puede agarrar todos los cargos que están en su contra, todos sus delitos pasados y borrarlos? ¿Cómo? No puede. Cristo dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, dice Cristo, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahí está la respuesta a la pregunta. ¿Qué puede hacer una persona sin Cristo? Separados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces, por esta razón, como tú no puedes hacer nada sin Cristo, como tú no te puedes salvar a ti mismo, como tú no puedes entender la voluntad de Dios, como tú no puedes entender la Biblia sin Cristo, recuerda quién eras tú antes de Cristo. Esta es la razón. Si está ahí en Efesios, vaya al capítulo 4, versículo 18. Mire la condición. ¿Quiénes éramos nosotros? Efesios 4, 18. Léalo. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Quién era usted? Por favor, véase a usted en el texto. Dice: teniendo el entendimiento oscuro, entenebrecido, ajenos. Si quieren, marque esa palabra. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. ¿Recuerdas quién eras tú antes de Cristo? ¿Recuerdas la dureza de tu corazón? Porque si no puedes recordarla, entonces puede ser que no haya un antes y un después. Puede ser que Cristo no ha llegado a tu vida. Porque los que están afuera de Cristo tienen el entendimiento oscuro, entenebrecido.
su vida no es con Dios. Y ahora que usted está en Cristo, que usted dice, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo creo en Cristo, Dios me ha salvado, tengo entrada al cielo. Tenemos que recordar que nosotros no éramos participantes de la vida de Dios. No éramos de Dios. No éramos hijos de Dios. Y esa debe ser la preocupación de cada persona que no tiene a Cristo. No estar participando en la familia de Cristo. Porque nosotros éramos como ellos. Y en realidad estábamos participando en nuestra propia muerte y en una sentencia, nuestra condenación. Versículo 12, tome la primera parte de Efesios capítulo 2 y deje que esto traspase su corazón. No le lance estos versículos a nadie, láncele estos versículos a su corazón. Recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo. O sea, ¿cómo naciste sin Cristo? ¿Cómo naciste lejos de Dios? Sin ser del reino de Dios, sin ser de Cristo, sin tener el pasaporte del reino de los cielos. ¿Qué es lo que está indicando Pablo aquí? Excluidos, separados, sigue leyendo, separados, ajenos de la ciudadanía de Israel. O sea, extraños, ignorantes. Así éramos nosotros. Ignorábamos que hay promesas para los que creen en Cristo. Y hemos llegado a la parte más profunda de este versículo 12. Léalo ahí, sin tener que esperanza. Wow, esta es la parte más profunda, esta es la parte más grave. Sin tener esperanza, no había forma de que una persona pecadora pudiera salvarse. ¿Salvarse de qué? De la condenación eterna. No había forma porque estaba sin Dios. Estábamos sin sostener la vida. Esa es la descripción de cada persona que ha nacido. En la iglesia hemos visto recientemente un nuevo nacimiento, una bebé que ha nacido. Algunas de sus esposas están embarazadas. Pero cuando los niños van creciendo nos damos cuenta que los niños, si no los acercamos a las escrituras, si no los llevamos por el camino de Cristo, la maldad en los niños va creciendo. ¿Quién le enseña a un niño a mentir? ¿Quién le enseña a un niño a ser egoísta? Nace de su corazón. Y por eso toda persona necesita a Cristo. Por eso toda persona que dice ser creyente tiene que recordar su antes y su después. ¿Cómo era antes? Era un egoísta, era un pecador, tenía malos deseos, tenía malos pensamientos. Jesucristo dice en el Sermón del Monte: todo aquel que ve a una mujer con deseo, con codicia, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, ni siquiera tienes que ir a hacer el acto con otra persona que no sea tu esposa para ya haber pecado. Solo mirándola, ya pecaste. Ya eres un adúltero para Dios. Entonces, la salvación del hombre es imposible. Pero la esperanza está en Cristo. Solo Cristo puede salvarnos. Solo Cristo puede cambiar el corazón de piedra. Solo Cristo puede cambiar nuestra naturaleza. Únicamente Cristo. Entonces no creas que tú, como eres cristiano y como profesas ser cristiano, eras diferente a los que están sin Cristo en el mundo. Pablo dice: recuerda de dónde vienes, recuerda tus delitos, recuerda, porque de allá Dios te sacó. Esta es la gracia tan grande, tan poderosa,
Pablo le está hablando a la gente que se encuentran divididos. Yo soy más espiritual que tú, yo soy mejor que tú. No, ninguno era mejor que nadie. Todos, Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de Dios. Si Dios te escogió, si Dios te ha salvado, entonces debes tener evidencia. Acompaña un momento a Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Gálatas, capítulo 3. Del versículo 26 al 28. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Versículo 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esta es la salvación. Esta es la salvación de nuestras maldades, de nuestros pecados, de nuestros malos pensamientos. Pertenecer a la familia de Dios, ser hijo de Dios, no es cortarte un pedazo de tu piel, no es hacer sacrificio, no es lanzarte un látigo, no es seguir una lista estricta de reglas, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pertenecer a la familia de Dios es que Dios cambie nuestra naturaleza, nuestros deseos, mediante la fe en Cristo. Y aún la fe que utilizamos para creer y para arrepentirnos, esta fe es dada por Dios. Es la fe un don, un regalo que Dios está dando. Y si usted ha sido salvado y si usted ha sido escogido por Dios, usted necesita ser un canal de bendición para otros. ¿Qué hacen estas sectas? ¿Qué hacen estas iglesias falsas? Colocan muros, levantan cercos para que nadie entre al reino. Les cierran la puerta en la cara a las personas para que no entren a la salvación. Le ponen una serie de cargas que no son bíblicas, que no están en la Biblia. Si Dios te ha salvado, si Dios te ha escogido, necesitas ser un canal de bendición para otros. Recuerda que tú eras como ellos, es lo que está diciendo Pablo. Recuerda que tú eras igual de malo. Pudiéramos pensar en la persona más mala del mundo. Pudiéramos decir, uy, Hitler fue el más malo, mató 3 millones de judíos, fue el más malo. El holocausto. Pero dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tanto Hitler, que mató 3 millones de judíos, como aquel que aborrece a su hermano, para Dios los dos son igual de malos y pecadores. Y solo el Evangelio de Jesucristo puede salvarnos. Pero ¿cómo van a escuchar del Evangelio si no hay nadie que vaya? Dios manda a la iglesia entonces. ¿Tú eres de la iglesia de Cristo? ¿Tiene un nombre tu iglesia? Iglesia Bíblica Comunidad de Gracia. Pues Dios te ha mandado a ir y predicar el Evangelio. Esto es para todos los creyentes. Esto no es para un grupo, es para todos. Hemos leído semanas anteriores, desde el capítulo 2, del versículo 1 hasta el 10, que no había diferencia entre nosotros. Antes éramos iguales a ellos. Teníamos los mismos pensamientos, los mismos pecados, estábamos en la misma condenación, éramos igual de ignorantes, no teníamos esperanza en un Salvador, no éramos libres,
Éramos esclavos de nuestro pecado, nos colocaban el pecado en bandeja de plata y queríamos comernos ese pecado. Éramos como el cochinito, éramos como el cerdo que ve las algarrobas, que ve el lodo y quiere revolcarse ahí. Esos éramos nosotros, los que rechazábamos a Dios, los que rechazábamos las predicaciones, los que rechazábamos el Evangelio. Y éramos nosotros los que estábamos enfocados en cualquier bendición o ganancia que pudiéramos obtener, material. Creíamos en un Dios que habíamos creado en nuestra cabeza, pero nunca nos habíamos dedicado a leer esta escritura, este tesoro de las abundantes riquezas de Cristo. Éramos iguales a ellos. Ahora, con todo este contexto, vuelva a hacer como lo que hace la vaca en sus 4 estómagos. Vuelva a comer este texto, versículo 12. Y leemos el 13 también, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 12, versículo 13. Ahora, con este contexto, vuelva a leerlo, dice: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, wow, este pero es una gran bendición. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido ¿qué? Acercados por una razón, por tu gran esfuerzo. ¿Dice así? No dice así. Habéis sido acercados porque tú querías. ¿Dice así? No. Dice, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. O sea que tenemos buenas razones en esta mañana para dar gracias a Dios. Que antes nosotros éramos iguales a los del mundo, antes nosotros éramos iguales de pecadores, antes nosotros estábamos sin seguridad, sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús ya no estamos más lejos. Ahora Él nos ha acercado. Y nos ha acercado a precio de sangre. Toda la deuda que teníamos con Dios. Si crees en esto, si tú crees en Cristo, si crees en esto, Él te ha acercado. Toda tu deuda con Dios ha sido pagada, ha sido redimida. Esa carencia de esperanza ya no está en ti. Antes no teníamos dolor por nuestro pecado, ahora pecamos y tenemos dolor porque hemos pecado contra Dios. Antes decíamos, es que no soy perfecto, es que todo el mundo hace cosas malas. Ahora, en este tiempo, nosotros queremos arrepentirnos y nos duele pecar. Porque antes estábamos sin Dios, carecíamos de Dios y ahora estamos en Dios. Antes no creíamos en Dios, creíamos en un Dios falso en nuestra mente, ahora creemos en el Dios verdadero. Antes éramos amantes de un Dios creado a nuestra imagen en la cabeza y amábamos el pecado, y era un Dios que amaba el pecado también como nosotros, sin santidad. Pero ahora entendemos que el verdadero Dios, el Dios de la Escritura, Cristo, nos está llamando a volver a Él. Ven a Él, volver. Ven a Cristo. Él nos está llamando a volver en fe, en arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, wow, Cristo es la verdadera esperanza. Él es la verdadera esperanza. Y Cristo ha provisto todo lo necesario para nuestra salvación.
Necesitabas fe, Él tiene la fe que tú necesitas. Necesitabas convicción de tu pecado, Él tiene el arrepentimiento para ti. O sea que ya no tenemos que estar lejos de Dios. Si antes estabas lejos de Dios, o si antes creías que estabas cerca de Dios, hoy te das cuenta que no. Y nos damos cuenta que no fuimos nosotros, no hemos sido nosotros los que nos acercamos a Dios. Sí, lea la parte final del versículo 13. Habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Habéis sido acercados por la sangre de Cristo. No fuimos nosotros los que nos acercamos a Dios. Fue Él quien nos acercó por medio de la sangre de Cristo. O sea, antes éramos enemigos de Dios. La ira de Dios estaba en contra nuestra. Pero esta mañana cantamos una canción. Fue satisfecha la ira de Dios en Cristo. Cristo cumplió toda justicia. Cristo caminó como Dios quiere que camine cada ser humano. Cristo no cometió ningún pecado. Cristo alegró a Dios. La vida de Cristo, la perfecta vida de Cristo, le dio satisfacción, satisfizo a Dios. Y ahora por medio de la vida de Cristo, ese sacrificio en la cruz, ese derramamiento de su vida, de su sangre, esa resurrección de entre los muertos, nos ha permitido hoy, a los que creen en su nombre, a los que se han arrepentido, a los que tienen un antes y un después, ahora esos son amigos de Dios y no son más enemigos de Dios. Ahora esos son familia de Dios. Ahora sí son hijos de Dios por medio de la fe, mediante la fe. Pero quiero decirle algo finalmente. Si hoy tú te miras y has estado haciendo estas diferentes cosas para tratar de acercarte a Dios, has estado haciendo muchas cosas, muchos esfuerzos, quiero que observen lo que dice la Biblia. No es por obras para que nadie se gloríe. No puedes salvarte por tus propias obras. Hoy mismo necesitamos soltar esa idea. Porque en el momento que pensamos en las obras y pensamos que las obras nos pueden salvar y pensamos que podemos ser una mejor persona hoy, en nuestra propia fuerza, en nuestros propios pensamientos, hemos dejado de pensar en gracia, hemos dejado de pensar en misericordia. La Biblia lo expone claramente. Cristo es el único que puede quitar tu pecado. Él puede quitar la barrera que nos separaba de Dios. Cristo es el puente que nos une a Dios. Así que esto es un llamado a soltar nuestras propias obras y a entender que no somos salvos por las grandes cosas que hacemos. No somos salvos por las obras. Somos salvos por la fe en Cristo, por creer en lo que Cristo hizo. Y Dios mismo, a cada persona que cree y se arrepiente, le dará la vida de Cristo. Ya Dios no te va a mirar más como María, como Juan, como Marta. Él te va a mirar como Cristo. Cristo se va a poner en medio de Dios y tu persona. Y ya Dios olvidará todos tus pecados, olvidará todas tus fallas. Y te verá tal cual como ve a Cristo. Santo, amado, complaciente. Oremos al Señor. Padre, Señor. Wow, Señor, muchísimas gracias.